El 17 de diciembre del 2025 marca un evento astrológico trascendental. Neptuno pasa de retrógrado a directo en el último grado de Piscis. Muchos astrólogos y guías espirituales consideran este momento como uno de los portales energéticos más intensos y transformadores de la década. ¿Por qué? Neptuno es el planeta de la espiritualidad, los sueños y las ilusiones. Y al despertar de su retrogradación libera una oleada de energía sutil que puede sentirse como un puente entre el sueño y el despertar. A continuación exploraremos en profundidad qué significa este tránsito a nivel astrológico, espiritual y práctico, cómo influye en cada signo del zodíaco y qué prácticas podrías realizar. Sí, vos podés aprovecharlo para canalizar su potencia transformadora en tu vida. Neptuno retrógrado versus directo. ¿Qué significa este cambio? Neptuno retrógrado suele asociarse a un periodo de introspección silenciosa. La niebla de las ilusiones comienza a disiparse desde adentro, revelando verdades que tal vez habíamos pasado por alto. Durante la retrogradación, que ocurrió desde mediados del 25, muchos pudieron sentir una confrontación con su mundo interior. Viejos sueños se reevaluaron, ciertas fantasías o autoengaños quedaron expuestos y hubo una suerte de pausa para recalibrar la brújula espiritual. Cuando Neptuno está retrógrado, el velo se adelgaza, las ilusiones se descubren y se revela lo que es verdadero en sentido absoluto. Es como si la realidad espiritual nos susurrara al oído con más claridad, pidiéndonos que miremos hacia adentro sin filtros. Ahora bien, cuando Neptuno pasa de retrógrado directo, ese movimiento lo despierta y dirige su energía nuevamente hacia el mundo externo. Este cambio trae una atmósfera energética completamente distinta, explica la astróloga Valerie Mesa. Lejos de ser sutil, Neptuno directo aporta un último impulso espiritual en su signo de Piscis, después de más de una década de viaje por este territorio. En términos prácticos, vuelve la claridad emocional y espiritual a nuestras vidas. La confusión empieza a despejarse y emergen verdades profundas desde lo inconsciente. Lo que antes estaba envuelto en neblina puede comenzar a tener sentido, dándonos dirección y señales más nítidas. Es un ajuste de enfoque energético que ilumina áreas de nuestra vida que estuvieron difusas. Según el astrólogo argentino Waldo Casal, el cambio de Neptuno a movimiento directo cambia completamente el clima sensible colectivo. Describe este tránsito como una depuración emocional. De pronto limpia confusiones internas y devuelve una sensibilidad más honesta y profunda. En otras palabras, Neptuno deja de sumergirnos en emociones turbias o nostálgicas y nos regala una percepción más pura. Viejas idealizaciones comienzan a desvanecerse, los autoengaños pierden fuerza y la intuición se agudiza significativamente. La lección de Neptuno directo es contundente. Nada sostenido desde la ilusión tiene continuidad. Aquello en nuestra vida que estaba basado en fantasías insostenibles o negación de la realidad tiende a caer por su propio peso bajo esta influencia, dejando espacio para verdades más auténticas. A nivel colectivo, el paso de Neptuno directo en este último grado de Piscis actúa como un gran reset energético. Este planeta rige la conciencia colectiva, la compasión y la unidad, por lo que su avance señala un despertar de esas cualidades en la sociedad. Durante su estación, los días cercanos al 17 de diciembre, Neptuno está muy cerca de la Tierra en términos astrológicos, intensificando su efecto. Su energía se siente más fuerte e inmediata en nuestras vidas. Esto puede manifestarse de dos formas. Algunos pueden experimentar momentáneamente cierta niebla mental o emocional. Neptuno es experto en nublar la claridad cuando se lo propone, mientras que otros pueden sentir la apertura de estados de conciencia alternativos y una sensibilidad psíquica más profunda. Todo depende, dicen los astrólogos, de nuestra relación personal con la energía de Neptuno y nuestra disposición a rendirnos a sus mensajes. Si abrazamos la intuición y la conexión espiritual, este tránsito nos puede abrir puertas a comprensiones más elevadas. Si resistimos, aferrados al control racional, podríamos sentirnos algo perdidos o desorientados momentáneamente. En pocas palabras, Neptuno directo en Piscis representa el fin de un largo ciclo de ensueños, depuraciones y aprendizaje espiritual. Es como despertar de un largo sueño con la visión más clara y el corazón más abierto. Colectivamente, podemos esperar una oleada de inspiración compasiva, anhelos de unidad y una búsqueda de significado más honesta. Personalmente, cada individuo comenzará a distinguir qué partes de su vida estaban sostenidas por ilusiones y cuáles responden a su verdad más profunda. Se enciende una lucecita interior de comprensión. Lo que antes confundía, ahora se entiende. Lo que antes dolía, ahora sana. Lo que estaba estancado, finalmente fluye. Los astrólogos y terapeutas espirituales se refieren a este momento como un portal energético, debido a la intensidad vibratoria y transformadora que despliega.
no es una fecha común en el calendario, sino un umbral. Cruzarlo equivale a dejar atrás viejas energías e ingresar en una frecuencia nueva, más alineada con nuestra evolución. ¿Qué tiene de especial este 17 de diciembre para considerarlo un portal tan potente? Primero, la posición de Neptuno es sumamente significativa. Se encuentra estacionario directo en el grado 29 de Piscis, es decir, el último grado del último signo del zodíaco. Los astrólogos señalan que este grado final representa un punto extremo de cierre y rendición, pero también de inminente cambio, renovación y renacimiento. Es un grado karmático donde se condensan las lecciones de todo el ciclo zodiacal. Por eso, Neptuno activado allí funciona como una especie de umbral entre lo viejo y lo nuevo. Simbólicamente, estamos concluyendo algo muy profundo a nivel del alma, individual y colectiva, y preparándonos para dar un salto hacia una nueva etapa. Hay una sensación de estar en terreno límite, como entre dos mundos, y eso puede sentirse mágico, intenso y sagrado a la vez. Segundo, porque Neptuno es un planeta de vibración espiritual altísima. Su despertar directo amplifica las energías sutiles disponibles. Durante este portal, muchas personas podrían experimentar sincronicidades, sueños reveladores, intuiciones súbitas o percepciones extrasensoriales inusualmente claras. Es como si la puerta al subconsciente colectivo estuviera abierta de par en par. No es casual que se lo relacione con un momento propicio para recibir mensajes del universo o del propio interior. La energía de Neptuno directo diluye las barreras entre nuestra realidad cotidiana y lo trascendente. Por eso, si estamos receptivos, podemos sentir una conexión más directa con nuestra esencia espiritual, nuestros guías internos o el campo energético que nos rodea. Este portal también implica una purificación y disolución a nivel energético. Neptuno desde Piscis viene trabajando por más de 13 años en erosionar viejos paradigmas, deshaciendo estructuras rígidas de la psique y el colectivo mediante olas sutiles que poco a poco han ido desgastando lo que ya nos sostiene la evolución. Al estacionarse directo por última vez en Piscis, esa labor de disolución llega a su clímax. Todo aquello sólido pero anticuado, creencias, patrones emocionales, visiones del mundo, recibe un último oleaje espiritual que nos invita a soltar y dejar ir. Si algo en tu vida se acaba o finaliza en este periodo, posiblemente sea parte de esa limpieza cósmica. Neptuno directo empuja a rendirnos, en el mejor sentido de la palabra. Soltar el control, aceptar la pérdida de lo que ya cumplió su ciclo y confiar en que ese espacio vacío será llenado por algo nuevo y más auténtico. Este tránsito funciona como un cierre energético mayor, un examen final espiritual, señala el astrólogo Miguel Castillo. Una limpieza emocional que prepara a cada signo para lo que Neptuno traerá en Aries. Acción espiritual, valentía emocional y nuevos despertares colectivos. En otras palabras, antes de inaugurar una nueva etapa, el universo nos hace pasar por una especie de graduación del alma en la que debemos soltar las ilusiones del pasado para poder avanzar. Desde una óptica más esotérica, se podría decir que este portal activa con gran fuerza el chakra corona y el tercer ojo del planeta, y de cada uno de nosotros. La energía de Piscis y Neptuno conecta con la espiritualidad mística, la intuición, la compasión universal y la disolución del ego en algo superior. Por eso, este 17 sentimos un llamado potente a trascender la ilusión de la separatividad, esa sensación de estar desconectados o aislados, y a recordar que a nivel energético todos somos uno. Muchos experimentarán en estos días una oleada de empatía, inspiración artística, necesidad de perdonar y perdonarse, o deseos de buscar significado más allá de lo material. Podés sentir quizá una sensibilidad especial. Tal vez te emocione fácilmente la música, el arte, la naturaleza, o una curiosa paz interior mezclada con nostalgia. Son señales de que estás sintonizando con la frecuencia neptuniana. Cabe destacar que la apertura del portal no se limita a solo un día. Si bien el momento exacto en que Neptuno retoma su curso directo es alrededor del 17 de diciembre, sus efectos se extienden por semanas. De hecho, Neptuno permanecerá en el grado 29 de Piscis hasta el 26 de enero aproximadamente, manteniéndose en esta zona fronteriza entre ciclos por un tiempo. Es como si el portal permaneciera abierto, ofreciéndonos un periodo prolongado para realizar el trabajo espiritual de cierre, aprendizaje y preparación para la nueva etapa. Esto coincide con otras fechas poderosas de diciembre, como el solsticio del 21 de diciembre, que tradicionalmente es visto como un portal energético hacia el nuevo año.
En 2025 en particular, astrólogos como Casal señalan que el solsticio actuará como un cierre simbólico energético, alineando nuestra conciencia con el destino y marcando el umbral del próximo ciclo. Todo está interconectado. La energía de Neptuno directo, la luna nueva del 20 de diciembre, el solsticio del 21. Todos estos eventos astrológicos se entrelazan para hacer de finales del 2025 un momento de revelación y transformación muy notorio. En resumen, la interpretación espiritual de este portal es profundo pero esperanzadora. Estamos invitados a hacer una pausa consciente, sentir la magnitud del cierre de ciclo que vivimos, honrar las lecciones, aunque hayan venido con dolor o confusión, y permitirnos renacer internamente. La verdad que Neptuno revela en este portal no suele ser ruidosa ni dramática, al contrario, es íntima, suave y profundamente reveladora, como una corazonada repentina que de pronto lo explica todo. Si abrazas esa verdad con humildad, vas a notar un cambio vibracional en vos, más liviandad, más conexión con tu intuición y sobre todo más confianza en el flujo de la vida. En palabras de una guía espiritual contemporánea, la clave en este portal es abrazar tus sueños, rendirte a lo que está terminado y sentir el misterio de la vida con la fe de que todo está en orden. Es una invitación cósmica al despertar espiritual. ¿Qué impacto tiene Neptuno directo en cada signo del zodíaco? Si bien Neptuno directo en Piscis representa una influencia colectiva, cada signo del zodíaco vivirá este tránsito de manera particular. A continuación te ofrezco una mirada signo por signo para entender en qué área de tu vida podés esperar esta oleada de claridad, liberación o transformación que trae este portal. Una sugerencia: podés leer tanto tu signo solar como tu signo ascendente para una visión más completa. Aries. Liberación de miedos y cargas ocultas. Este tránsito limpia temores antiguos, cargas emocionales y patrones subconscientes que venías arrastrando. Algo que antes te confundía, ahora encuentra sentido. No se trata de un momento explosivo, sino de una aceptación profunda. De repente sabes que ya no querés cargar con vos y al soltarlo sentís una nueva paz. Tauro. Claridad en tu círculo y sueños. Comienza a aclararse quiénes son tu verdadera red de apoyo. Amistades y lazos sociales pasan por un filtro. Aquellas conexiones auténticas permanecerán y se fortalecen, mientras las basadas en ilusiones o interés se disuelven. Podés ver con honestidad quién suma a tu vida y quién no. Incluso una relación importante podría transformarse de forma definitiva bajo esta influencia. Géminis. Enfoque en tu propósito profesional. Neptuno directo trae luz a tu vida profesional y metas a largo plazo. Tu carrera se vuelve más nítida. Ahora comprendés qué objetivos realmente te inspiran y cuáles eran fantasías o caminos que en el fondo no iban con vos. Es un buen momento para redefinir tu propósito laboral o la dirección de tus proyectos. Cáncer. Despertar de fe y camino espiritual. Tus creencias, estudios superiores o búsquedas personales alcanzan una nueva claridad. Es muy probable que cierres un ciclo interno que llevabas años postergando. Finalmente entendés qué sendero espiritual te corresponde recorrer, liberándote de viejas confusiones o filosofías ajenas. Sentirás alivio al sintonizar con tu propia verdad trascendente. Leo. Renacimiento emocional y de poder personal. Cuestiones profundas relacionadas con la intimidad, las emociones intensas o incluso las finanzas compartidas empiezan a ordenarse. Bajo este tránsito, reconoces qué cargas ya no son sostenibles, deudas emocionales o materiales quizá, y qué vínculos necesitan límites más claros. Es como un renacer de tu autocontrol y poder interno. Recuperas las riendas desde un lugar más consciente y sereno. Virgo. Relaciones más transparentes. Tus relaciones personales, parejas, sociedades, amistades cercanas, se vuelven un espejo claro. Ves con nitidez quién realmente está en sintonía con vos y qué dinámicas ya no funcionan. Este tránsito te brinda una dosis de madurez emocional. Dejas de idealizar a los demás o esperar perfección. En cambio, adoptas expectativas realistas y saludables, lo que mejora enormemente tus vínculos. Libra. Equilibrio en la rutina y la salud. Neptuno directo estabiliza aspectos de tu vida cotidiana que estaban caóticos. Tus hábitos, tu salud física, mental y tu entorno laboral encuentran por fin un ritmo más armónico. Algo que enturbiaba tu día a día, quizás desorganización o procrastinación, se resuelve al fin. Un problema cotidiano de larga data podría solucionarse devolviéndote la paz y el equilibrio que tanto necesitabas. Escorpio. Fluidez creativa y amorosa. Buenas noticias para tu corazón y tu muso interior. Tu vida romántica y tu creatividad vuelven a fluir después de un periodo de estancamiento o incertidumbre. Si estabas confundido acerca de tu conexión amorosa, este tránsito la clarifica.
Entendés qué querés y sentís la verdad de esa relación. Asimismo, un proyecto creativo que te apasiona finalmente toma forma. La alegría genuina retorna, ya no como un accidente esporádico, sino como una elección consciente. Sagitario. Sanación del hogar y la familia. Asuntos familiares o del hogar llegan a un punto de definición. Decisiones emocionales importantes que postergaste ya no pueden esperar. Neptuno directo te empuja a tomarlas con el corazón en la mano. Puede ser mudar energías en tu casa, sanar una relación familiar o establecer tus propias raíces con claridad. Tras este portal, recuperas una estabilidad interna y una sensación de claridad en tu mundo doméstico que no sentías hace tiempo. Capricornio. Comunicación inspirada y mente despierta. Las nieblas mentales se despejan para vos. Sentirás que tus palabras recuperan poder y que tu mente está más enfocada. Proyectos de comunicación, estudios o escritura que estaban trabados comienzan a avanzar de nuevo. Conversaciones pendientes, tal vez con hermanos, colegas o amigos cercanos, por fin se aclaran y sanan. Tu entorno te habla más claro. También notas señales y entendés cosas del día a día que antes pasaban inadvertidas. Tu intuición mental se afirma como nunca, dándote ideas brillantes y una visión más amplia de cada situación. Acuario. Revalorización de tus recursos y talentos. Este tránsito reordena tu relación con lo material y tus valores personales. Después de un tiempo nebuloso, comprendes qué es realmente valioso para vos, desde el dinero hasta tu autoestima y dones internos. Podrías tener una revelación sobre cómo manejar mejor tus recursos o incluso soltar un apego material que ya no aporta a tu felicidad. Al final, un objetivo financiero clave se estabiliza o cobra sentido, devolviéndote confianza en tu capacidad de materializar lo que necesitas. Piscis. Iluminación de tu identidad y propósito. Querido Piscis, sos el protagonista de este evento cósmico. Neptuno es tu planeta regente y al despertarse directo en tu signo, sentís como si encendiera un faro en tu interior. Tu identidad se ilumina y por fin captás en qué te has transformado tras años de introspección y crecimiento silencioso. Es un momento hermoso de autorreconocimiento. Todas esas sutilezas de cambio personal que viviste desde el 2012 ahora se cristalizan en una seguridad nueva en vos mismo. Te alineás con tu verdadero ser, con menos dudas y más fe. Saldrás de este tránsito sintiendo que has vuelto a casa dentro de vos, listo para encarar la nueva etapa con autenticidad. Si conoces tu carta natal, presta atención especial a cualquier planeta personal que tengas en los últimos grados de Géminis, Virgo, Sagitario o Piscis, ya que Neptuno directo allí puede indicar un cambio importante en esas áreas de vida. Por ejemplo, Piscis de Sol ascendente sentirá fuertemente este renacer, lo mismo que las personas de Virgo, Géminis o Sagitario que tengan planetas cerca del grado 29 de sus signos. Un portal energético tan potente no es para tenerle miedo, sino para trabajarlo conscientemente. Hay muchas prácticas y rituales sencillos que puedes hacer en torno al 17 de diciembre y durante las semanas posteriores, para sintonizar con la energía de Neptuno directo y sacar el mayor provecho espiritual. La idea es apoyar el proceso de limpieza, claridad y despertar que este tránsito ofrece, en vez de resistirlo. Te dejo algunas recomendaciones para que vos elijas si alguna resuena con vos y la querés hacer. Escucha tu voz interior. Durante un portal es clave acallar un poco la mente racional y prestar atención a la intuición. Dedica momentos a la meditación en silencio o con música suave, invitando a que surjan esas corazonadas o mensajes sutiles. Si te sentís algo confundido, en vez de forzar una decisión lógica, confía en esa vocecita interna o sensación en la panza que te indica qué camino tomar. Neptuno directo facilita este diálogo interior, así que aprovechalo para preguntarte, ¿qué me quiere decir mi alma en este momento? Movimiento consciente. La energía de Neptuno es acuosa y a veces podemos sentirnos soñolentos o dispersos bajo su influjo. Para integrar bien la energía, mantén tu cuerpo en movimiento suave. Podés comenzar el día con una sesión de yoga, tai chi o simplemente saliendo a caminar al aire libre. El movimiento ayuda a que las emociones fluyan en vez de estancarse y te permitirá mantenerte centrado. Incluso un baile libre al ritmo de la música que te guste puede ser liberador. Recuerda que Neptuno rige la música y el arte, así que danzar es una forma de honrarlo. Contacto con el agua. Siendo Neptuno el dios de los mares, el elemento agua es tu gran aliado en este portal. Puedes realizar un ritual o un baño purificador. Llena tu bañera o prepárate una ducha. Con agua tibia, añadí sal marina o sal gruesa para limpiar las energías y unas gotas de aceite esencial de romero o lemongrass. Estas hierbas se asocian con la claridad mental y propósito espiritual. Mientras te sumergís o te enjuagas, visualiza que
que se disuelven de tu cuerpo y aura todas las confusiones, tristezas o cargas ilusorias acumuladas. Imagina que el agua te envuelve en luz azul brillante. El color de la intuición, limpiándote por completo. Este sencillo baño energético puede dejarte con una sensación de liviandad y renovación increíble. Vela e intención. Otra práctica sencilla es encender una vela con intención. Dado que Neptuno y Piscis se relacionan con los colores del océano y la mística, una vela de color azul o violeta sería ideal. Azul para la intuición y la paz, violeta para la transmutación espiritual. Al encenderla, hacelo en un espacio tranquilo. Podés decir en voz alta o mentalmente una afirmación. Por ejemplo, en esta luz dejo ir mis ilusiones pasadas y doy la bienvenida a la verdad de mi alma. Deja que la vela arda en un lugar seguro mientras meditas unos minutos en esta intención. La llama actuará como un faro que representa tu conciencia clarificándose. Muchas personas sienten que este pequeño ritual les aporta calma mental y enfoque durante días portal. Diario y escritura consciente. Tené a mano un cuaderno o diario personal en estos días. La escritura es una herramienta poderosa para procesar la nebulosa neptuniana. Podés usarlo de dos formas. Primero, anotar tus sueños apenas te despertás. Neptuno suele enviar mensajes a través del mundo onírico y en este portal tus sueños pueden ser especialmente vividos o simbólicos. Segundo, escribir libremente tus sentimientos, revelaciones o ideas que te surjan durante el día. Sacar esos pensamientos del interior y plasmarlos en papel te va a ayudar a ordenar el posible caos interno y a entender mejor qué te está queriendo mostrar este tránsito. Incluso podés escribir una lista de aquello que decidís soltar, viejos patrones, miedos, engaños, etc. Y otra lista de lo que querés imitar en tu vida, claridad, inspiración, autenticidad. Esta claridad de intención es muy potente en días como este. Crear o reforzar rituales cotidianos. Los portales son momentos excelentes para instaurar nuevos hábitos con carga simbólica. Por ejemplo, quizás quieras empezar una práctica diaria de meditación, si aún no la tenés, o retomarla si la habías dejado. O comprometerte a un pequeño ritual matutino. Puede ser algo sencillo como tomar un té o mate en silencio mientras reflexionas sobre tus sueños de anoche. O hacer una breve visualización creativa de tu día. Estos rituales te aportan ancla y coherencia en medio de las energías intensas. Del mismo modo, es un buen momento para soltar rituales viejos que ya no te sirven. Por ejemplo, si cada noche revisabas compulsivamente redes sociales y eso te dispersa, podías entregar ese hábito a Neptuno para disolverlo, reemplazándolo por leer unas páginas de un libro espiritual o escuchar música relajante antes de dormir. Meditaciones guiadas y música sanadora. Aprovecha el talento de Neptuno en el terreno musical y visual. Quizás te sirva buscar una meditación guiada con temática de limpieza emocional o conexión con tu guía interior para hacer este 17 de diciembre a la noche. También podés simplemente recostarte, cerrar los ojos y escuchar música instrumental, mantras o sonidos de la naturaleza, permitiendo que las vibraciones sonoras limpien tus emociones. Algunas personas utilizan cuencos tibetanos o hacen un pequeño baño de sonido casero. Recordá que la frecuencia sonora puede ayudarnos a liberar bloqueos sutiles y armonizar nuestros centros energéticos. Y Neptuno ama eso. Al terminar, respira profundo, agradece por cualquier mensaje o sensación recibida y anota en tu diario lo que hayas experimentado. Intuición en acción. Este portal no se trata solo de introspección, también puede llevar tus insights a la práctica. Por ejemplo, si durante estos días percibís con claridad que tenés que perdonar a alguien o pedir perdón, anímate a hacerlo, aunque sea mediante una carta que luego quemes, si no es posible en persona. Si intuiste un cambio que necesitas, como reordenar o redecodar tu espacio para que refleje tu nuevo yo, o iniciar ese curso de Reiki que te llama, da el primer paso correcto. Neptuno nos inspira, pero somos nosotros quienes debemos manifestar estas inspiraciones en la realidad. Eso sí, hacelo todo con calma y presencia. No es momento de decisiones apresuradas, sino de acciones conscientes y alineadas con tu corazón. En general, la clave para atravesar y aprovechar un portal espiritual es estar presente y ser amable con vos mismo. Podés experimentar momentos de emoción intensa o de cansancio súbito. Es normal sentirse algo fatigado cuando la energía se mueve tan fuerte. Si eso pasa, descansa lo suficiente. Escuchar a tu cuerpo es parte del trabajo. Permitite sentir lo que surja. Si necesitas llorar, reír, dormir, bailar, escribir o hablar con alguien de confianza, hacelo sin juicio. Neptuno directo nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Así que abraza tu lado sensible. Cada práctica mencionada apunta a que la energía fluya a través tuyo en lugar de desbordarte. Vos tenés el timón de tu barco. Neptuno solo provee la manera favorable para navegar hacia una versión más despierta de vos. Para entender por qué este momento de Neptuno directo es señalado como uno de los más transformadores de la década, hay que mirarlo desde el gran panorama astrológico del año 2025. Este año en particular es considerado por muchos astrólogos como una bisagra histórica y un periodo que cierra varias etapas largas y abre otras completamente nuevas casi simultáneamente. De hecho,
Hacia finales del 2025 estaremos experimentando cambios de ciclo en todos los planetas lentos o generacionales, algo poco común. Neptuno completando su ciclo en Piscis. Como ya vimos, Neptuno sale de Piscis, su propio signo, después de 14 años. Ingresó en 2011-2012 y se prepara para entrar definitivamente en Aries en el 2026. La próxima vez que Neptuno visite Piscis será dentro de 164 años. Así que estamos presenciando un cierre energético que no volveremos a ver en nuestra vida. Este adiós de Neptuno a Piscis marca el fin de una era caracterizada por una expansión de la sensibilidad, la espiritualidad mística y la conciencia colectiva compasiva. Es literalmente el final de un capítulo de ensueño para la humanidad, un examen final antes de lanzarnos a la próxima fase. El 30 de marzo del 2025, Neptuno hará su primera entrada en Aries. Neptuno no tocaba el territorio ardiente de Aries desde el 1863. La llegada de Neptuno a Aries implica un cambio radical de energía. Pasamos de la disolución y la fantasía pisciana a la acción espiritual y la valentía emocional ariana. Se dice que abrirá un ciclo de nuevos despertares colectivos donde la espiritualidad ya no está solo compasiva y contemplativa, sino también dinámica, valiente y orientada a la manifestación en el mundo real. Este tránsito de Neptuno en Aries, que durará hasta el 2039 aproximadamente, traerá sin duda escenarios inéditos. 2025 es importante porque es el puente hacia ese ciclo. Por si fuera poco, tenemos a Plutón, otro gigante transformador, asentándose en Acuario. Plutón ya dio un adelanto en 2023-24, pero es en noviembre del 24 cuando entra definitivamente en Acuario, donde permanecerá 20 años. La última vez que Plutón estuvo en Acuario fue hace más de 200 años, durante la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, para darnos una idea. Es decir, ninguno de nosotros ha vivido esto antes. Plutón en Acuario significa la transformación profunda de las estructuras sociales, tecnológicas y colectivas. Estamos hablando de una revolución de la conciencia en términos de comunidad, igualdad, avances científicos y cambio de paradigmas a nivel de la humanidad entera. 2025 es el primer año completo de Plutón en Acuario, así que estamos justo en el inicio de ese enorme proceso de cambio global. Saturno, el maestro de la disciplina y la realidad concreta, también cambia de escenario en 2025. Desde marzo del 23 estuvo en Piscis, pero entre 24 y 25 de mayo de este año, Saturno ingresó en Aries por primera vez desde el 1996. Este es otro cambio que se siente. Saturno en Aries marca un antes y un después para todos los signos, indicando el momento de tomar iniciativas con responsabilidad y construir nuevas bases de nuestra vida. No será un tránsito fácil. En Aries, Saturno está en su caída, lo que crea fricción entre el impulso y la cautela. Pero precisamente por eso señala el fin de la postergación. Llega la hora de madurar, de actuar con conciencia y coraje. Saturno en Aries nos desafía a dejar atrás viejas normas inmaduras de reaccionar y asumir el control de tu vida con disciplina. Cabe mencionar que Saturno hará conjunción con Neptuno en el grado 0 de Aries a comienzos del 26, un encuentro astrológico muy poco frecuente. La última conjunción Saturno-Neptuno fue en 1989, cuando cayó el muro de Berlín. A fines del 2025, Saturno y Neptuno ya estarán acercándose a ese contacto, lo cual refuerza la sensación de estar en la antesala de un cambio estructural y espiritual enorme. Como si faltara algo más, en 2025 también Urano, el planeta de innovación, los cambios repentinos y la rebeldía, cambia de signo. Urano lleva desde el 2018 sacudiendo a Tauro, pero el 7 de julio del 2025 entra en Géminis por primera vez desde el 1941. Este tránsito de Urano en Géminis, que durará hasta el 2033, se asocia con revoluciones en la comunicación, la tecnología, la educación y nuestras ideas colectivas. La última vez que ocurrió, en la década del 40, el mundo vio avances tecnológicos dramáticos y lamentablemente también aplicaciones destructivas de la tecnología. Ahora, en el siglo XXI, esperamos cambios disruptivos en cómo nos comunicamos, quizás nuevas redes, telepatía digital, quién sabe, y cómo manejamos la información. 2025 será el año en que sintamos la chispa inicial de esta revolución intelectual y tecnológica que Urano promete en Géminis. Resumiendo el panorama. En 2025 estamos presenciando el final casi simultáneo de ciclos muy largos y el nacimiento de otros nuevos. Neptuno, 165 años. Plutón, 248 años. Urano, 84 años. Y Saturno, 29 años. Todos cambiando de signo en la misma época es algo extraordinario. Esto explica
¿Por qué se habla de un año tan transformador? Es como si el universo estuviera cambiando el decorado de fondo de nuestra existencia. Las temáticas colectivas evolucionan, cambian las prioridades espirituales y materiales, y nosotros los individuos sentimos esa oleada de cambio en nuestra propia vida, empujándonos a evolucionar también. Neptuno directo es uno de los hitos clave dentro de ese proceso. Representa metafóricamente la apertura de la puerta final de la década para que podamos cruzar hacia una nueva frecuencia de conciencia. Los astrólogos señalan que el verdadero comienzo del 2026 y de la nueva etapa no será el 1 de enero en sí, sino esta antesala vibratoria de finales del 25, cuando acomodamos el pasado y elegimos los próximos pasos con mayor conciencia. Diciembre del 25 actúa como portal hacia el 2026, acomodando lo que debe quedar atrás y vislumbrando lo que va a venir. Por eso, se nos anima a aprovecharlo al máximo, reflexionar, cerrar capítulos con intención, limpiar nuestras energías y clarificar nuestras visiones. En definitiva, estamos ante un momento único. Neptuno directo en el último grado de Piscis nos envuelve en una ola espiritual que nos purifica y prepara para un nuevo ciclo, que literalmente cambiará la década y más. Este portal es intenso, transformador, sí, pero también sumamente hermoso si nos entregamos a él con corazón abierto. Nos invita a recordar que después de la noche siempre llega el amanecer. Y aquí, la noche neptuniana ha sido larga y llena de aprendizajes. Ahora despuntan las primeras luces de un nuevo día en términos de conciencia. ¿Estás listo para despertar? Este 17 de diciembre, Neptuno te toma de la mano y te guía a cruzar el umbral. Depende de vos dar el paso con fe, gratitud y la certeza de que lo mejor de tu evolución espiritual está por desplegarse. Feliz portal y feliz renacer.